Ya, ahí estamos en grabación. Ya, ¿cómo procedemos entonces con este problema? De acuerdo a lo que hemos conversado anteriormente. O sea, lo primero que vamos a hacer es reconocer los observadores, ¿no? Vamos a poner por aquí, pone aquí solución. Entonces vamos a poner observadores. Entonces vamos a poner aquí el observador D, va a ser el dron. El observador T va a ser el tren. El observador A va a ser el andén. Tenemos nuestros tres observadores, ¿no? Entonces, ¿qué debería poder hacer para resolver esto, ¿no? O sea, nos están pidiendo aquí, en la pregunta A, nos están pidiendo el tiempo, ¿no? Y ese tiempo debiera ser el L contraído partido por la velocidad, no, al revés parece, ¿no? Habíamos dicho velocidad sería distancia partido por tiempo, y lo que quiero es tiempo, distancia partido por velocidad, está bien, lo escribí bien. Entonces, sería la velocidad de ¿quién? La velocidad del tren respecto del dron. ¿De acuerdo? Le voy a poner una coma para que quede bien claro que es la velocidad del tren respecto del dron. Y eso debería ser, ¿no? Esta es la ecuación que nos va a servir. Ahora, adicionalmente a eso, la longitud de onda contra, o sea, la longitud, perdón, del tren contraída tiene que ser L, que está medido en reposo, partido por gamma, ¿no? Y gamma se calcula como 1 partido por la raíz de 1 menos beta cuadrado, ¿no? Entonces lo que nos faltaría sería calcular beta, y beta está dado por la velocidad del tren respecto al dron, partido por CO, ¿no? Son todas las ecuaciones que necesito para resolver esto. Ahora tenemos que, los datos del problema son los siguientes, nos dicen la velocidad del tren respecto del andén, eso vale c tercios. Por otra parte tengo la velocidad del dron respecto del andén, es c medios. Aquí esto era c tercios. Escribí c partido por c, pero era c tercios. Y lo que nos interesa, lo que tenemos que calcular es la velocidad del tren respecto del dron, ¿no? Y esto de acá es una resta. ¿De qué cosas? De la velocidad del tren respecto del andén menos la velocidad del dron respecto del andén dividido por 1 menos el producto de estos dos, v de a por v de a dividido por c cuadrado. Transformación de Lorentz. Y estas velocidades son conocidas ya, ¿no? TA, eso es c tercios. Esto de acá es c medios, ¿no? Entonces esto queda como c tercios menos c medio, que según 2, dividido por qué cosa? 1 menos
el producto de estos dos me queda c cuadrado dividido por 5, ¿no? Y esto dividido por c cuadrado. ¿Cuánto da eso? Profe, ¿no debería ser ¿Es sexto, profe, o no? perdón? Espera, ¿Sí? da uno. Primero, a ver quién estaba. Déjame ver. La Javiera. Sí, Javiera primero. Que ahí usted multiplicó la velocidad del tren en el andén y por la velocidad del dron desde el andén. Y ¿Ya? puso que cuadrado partía en 5, pero 3 por 2 es 6. Ah, toda la razón. Gracias. Sí. Puedo saber de relatividad, pero no necesariamente de aritmética. Esto de acá es 6. Gracias. ¿Ya cuánto da entonces eso? Arriba quedaría menos c sextos y abajo quedaría 5 sextos o 1 menos 1 sexto. Ya, espera. Entonces aquí sería menos C c sextos. dividido por 6, dividido por qué cosa? 1 menos 1 sexto. Quedaría 1 5 sextos. menos 1 sexto. Ya, 5 sextos. Suena mejor eso. Entonces esto sería 5 sextos, ¿no? ¿Y cuánto da eso entonces? Menos C partido en 5. Menos c quintos. Sí. Entonces de aquí ya tenemos la velocidad que nos interesaba, que era esta, ¿no? Ese dato era el primero que necesitábamos. El segundo es la longitud de acá, pero para eso necesitamos gamma, y para gamma necesitamos beta, así que vamos a calcular beta. ¿Cuánto vale beta? Menos un quinto. Menos un quinto. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Sí. Ya, vamos a poner aquí menos un quinto. Ya, el signo menos lo único que dice es que se está moviendo en la dirección opuesta, así que no hay que malinterpretar ese signo menos. Y entonces de acá tenemos gamma, ¿no? A partir de esto podemos calcular gamma. Gamma, el que necesitamos es 1 menos un quinto al cuadrado es un 25avo, ¿no? Y esto en raíz. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Entonces eso queda, eso queda como 1 dividido estos 25 sobre 25 menos 1 es 24 25avos en raíz. ¿Y cuánto da eso? Le damos el decimal nomás. Dime y ahí decidamos. 1,02 medio mil. Sí, eso. Que también lo metí en la calculadora nomás. Listo, 1,02. Eso vale gamma. Listo, entonces, ¿cuánto vale la longitud del tren contraída? Porque recuerden como el dron lo que ve es el tren moverse hacia atrás, ¿no? Por algo de aquí da negativo, ¿no? Entonces, esto de acá va a ser la longitud contraída, va a ser el L. ¿Nos dicen cuánto vale L o no? ¿O no nos dicen nada? L. L no va, listo. La longitud de onda contraída es L dividido 1,02. No sería al revés. Mm, No, está bien, sí. Es Vale. que este número es mayor que 1, así que este es más chico que el de acá. Sí. Vamos a ir encerrando los resultados que ya nos dieron aquí el gamma. Y este es el otro, ¿no? Ya, y bueno, entonces ahora
podemos calcular cuánto vale t. Porque t habíamos dicho que era el L contraído, es decir, L dividido 1,02. Y esto dividido por la velocidad que era C quinto, ¿no? Recuerden que aquí no nos puede dar negativo, así que estoy tomando la rapidez simplemente, ¿no? Y eso me tiene que quedar aquí una razón de L sobre C. ¿Cuánto da eso? Me dio 4,9. 4,9. ¿Los demás están de acuerdo con eso? Sí. Sí. Listo. Como no nos dan L, no podemos hacer más que eso. El enunciado no dice nada respecto de... No dice nada respecto a cuánto vale L. ¿Qué más? Desde el punto de vista del dron, ¿cuánto demora? Bueno, eso. Esa es la respuesta A, de la pregunta A. Vamos a poner aquí en rojo. O sea que sin saber L no hay mucho más que hacer. Eso es lo que demora. Y respecto de la pregunta B, esa ya la habíamos discutido, ¿no? La respuesta B. Entonces vamos a poner aquí respuesta B. Vamos a poner la A. La respuesta B en el sistema del dron. Él está en reposo. Reposo. Por lo... me faltó una R. En reposo. Por lo que la distancia recorrida es 0. Ahora, si nos preguntaran en otro observador, ¿cómo se resolvería? Por ejemplo, vamos a poner aquí, vamos a poner un asterisco. Para el observador en la andén, por ejemplo. ¿Cómo se resolvería ese problema? ¿A alguien se le ocurre, no? Eso simplemente por curiosidad, porque yo estoy convencido que como estamos acá en el contexto del observador del dron, la respuesta es 0. Para mí no hay otra respuesta. Pero si alguien quisiera calcularlo para otro observador, eso se puede calcular sin problema. Ahí se las dejo para que la piensen. Y dice, ¿cuánto demoró desde el marco de referencia del tren? Ya, esa pregunta es un poco más interesante. Vamos a ir directo a la C, entonces. ¿Cómo calculo la letra C? ¿Podemos usar el mismo gamma y aplicar contracción del tiempo? Ya. Entonces, para eso primero vamos a ver quién mide el tiempo propio. Ups, se me hizo aquí el zoom sin querer. Vamos a ver quién mide el tiempo propio. Voy a poner aquí entonces como pregunta. Pregunta. ¿Qué observador mide intervalo propio?
Ante esa pregunta, ¿cuál es la respuesta? Sería el tren porque es su marco de referencia. Él no se estaría moviendo. ¿Ya? ¿Alguien más? También opino el tren. ¿Cuál sería la razón? O sea, por lo mismo, porque estamos hablando de que él es el marco de referencia. ¿Alguien más? Ya. Respecto a lo que acaban de responder, las dos respuestas son, no sé si son correctas o no, pero por lo menos la argumentación es absolutamente incorrecta. Porque ¿qué es lo que define el intervalo propio? ¿Cómo definimos quién mide el intervalo propio? Estoy seguro que en clase indiqué y explicité que cuando llegara el momento no lo iban a usar, pero que era tremendamente importante. ¿Cuál es lo importante para poder determinar el intervalo propio? Son dos eventos que ocurren en el mismo Los lugar. eventos, gracias. Entonces, para poder responder a esta pregunta, más que hacerle caso a lo que le esté diciendo su cerebro, lo que hay que hacer es definir los eventos. Entonces, vamos a poner aquí. Eventos relevantes. ¿Cuáles serían los eventos relevantes del problema? Tienen que haber al menos dos eventos, ¿no? ¿Cuáles serían esos dos eventos? El movimiento del dron y el movimiento del tren. Los movimientos no son eventos. ¿Cómo se define un evento? ¿Cuál es la definición de evento? Vamos a poner por aquí. Vamos a poner por aquí en una nube eventos. Es un acontecimiento que tiene una posición y un tiempo como definidos. Entonces, el evento corresponde a una posición y un tiempo. ¿De acuerdo? O sea, algo que ocurre en T sub I y en R sub I. Posición y tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles serían en este caso los eventos para este problema? El movimiento, está claro que no cae en esta definición, ¿no? Si no son capaces de definir eventos, van a tener serios problemas en resolver el problema de relatividad. ¿Cuáles serían esos dos eventos relevantes en este caso? Uno sería la llegada del dron al frente del tren. Ya, vamos a poner entonces, vamos a poner aquí, dron está en la parte frontal del tren. Y el otro es el dron está en la parte posterior del tren. ¿De acuerdo? Son los dos eventos del problema. El dron está al final del tren y el dron está al inicio del tren. Vamos a ver el dibujo para que quede más claro, ¿no? Entonces, el dron acá en la parte posterior y el dron en la parte posterior. Esos son los dos eventos relevantes del problema. ¿De acuerdo o no? Sí. Ya, entonces, ¿qué es lo que define el intervalo propio? El dron. Vamos a intervalo propio. Intervalo propio. O sea, mi letra en general es mala, pero escribiendo en una tableta es más mala todavía. El intervalo propio. ¿Cuál es la definición del intervalo propio?
Es el tiempo que corresponde a donde el evento no cambia de posición. Tiempo entre dos eventos que ocurren en el mismo lugar. ¿Listo? El tiempo que se mide entre dos eventos que ocurren en el mismo lugar. Y entonces, ahora la pregunta es, conocidos los dos eventos, ¿para qué observador esos dos eventos ocurren en el mismo lugar? Vamos a ponerlo aquí como pregunta. ¿Para qué observador 1 y 2 ocurren en el mismo lugar? A ver, voy a mirar el chat que parece que hay algo ahí escrito. No sé si está escrito de ahora, de hace un rato. Vicente, ¿me confirma si lo que escribiste ahí es la respuesta a esto en el chat? A esta pregunta que acabo de escribir o es anterior. Ya. O sea, tú dices que para el observador andén esos dos eventos ocurren en el mismo lugar. ¿Los demás están de acuerdo, no? No, yo sigo diciendo que es el tren. Ya, tú dices que es el tren. ¿Alguien más? Hay tres observadores, así que tiene un tercio de probabilidad de acertar. Voy a ponerlo acá en el... Dame un segundo. Profe, yo creo que para el dron ocurren los dos eventos en el mismo lugar. Claro, y ya tenemos la tripleta, ¿no? O esas son las tres opciones. Tenemos entonces andén, opción 1. La opción 2 sería el tren. Y la opción 3 sería el dron. No hay más opciones. A ver, les va a aparecer ahora... Les van a aparecer en pantalla las tres opciones, andén, tren y dron. Márquenme, por favor, cuál piensan ustedes, de acuerdo con lo que hemos discutido, que son el observador propio. O sea, el observador que mide el tiempo propio, perdón. Falta todavía que respondan tres personas. Dos personas. Una persona falta que responda. Ya, la opción tren desapareció de la respuesta. Les voy a mostrar ahora los resultados. Les debieran aparecer en pantalla. Pero les anticipo que la opción tren desapareció, que era la opción que estaba antes de toda la discusión. Había, por lo menos las personas que manifestaron, indicaron que tenía que ser el tren. Pero ahora, después de la discusión, hay una amplia mayoría que está pensando que es el dron, ¿no? Y después sigue el andén como segunda opción, pero con harta diferencia. Ya, a ver, ¿quién argumenta? ¿Quién argumenta en favor del dron? ¿Por qué debería ser el dron y no el tren? ¿Les oigo o les leo?
¿Aló? ¿Se Sí, escucha? sí, te oímos. Ya. Te Yo había oímos, dicho perdón. antes que era el tren, ¿Ya? pero después pensándolo bien, claro, el tren se está moviendo hacia el dron, se está acercando, así que el dron estaría como estático, por decirlo de algún modo, y pasaría todo el suceso en el mismo punto. Ya, de acuerdo. ¿Alguien más que quiera argumentar en favor del dron? Que lo quiera decir con sus propias palabras o cómo lo entendió. Yo creo que no puede ser el tren, porque justamente como definimos los eventos, eh, uno es en la parte frontal del tren y otro es en la parte posterior del tren. Y eso no es en ¿Ya? el mismo lugar. Ya. ¿Para qué observadores no en el mismo lugar? Para el tren. Ya, para el tren. Pero también para el andén. ¿Se dan cuenta de eso, no? No hay forma que para el observador en el tren y para el observador en el andén, esos dos lugares, la parte frontal y la posterior del tren, estén en el mismo lugar. Nunca están en el mismo lugar, de hecho. Están separados por L, de hecho, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso, no? Ya. Entonces queda claro que el observador que mide el tiempo propio es el dron. Perdón, se me hace el zoom por automático cuando toco la tableta, por eso que pasa eso. Lo vamos a arreglar ahora. Entonces, ¿para qué observador unido ocurre en el mismo lugar? La respuesta es para el dron. Y entonces ahora que sé que es el dron, entonces eso significa que el dron mide el intervalo propio. ¿De acuerdo? Con eso tenemos la información y por lo tanto el intervalo medido por el tren es el intervalo medido por el dron dividido por gamma, ¿no? O multiplicado por gamma, tiene que ser multiplicado por gamma. Multiplicado. Sí, porque el tiempo del tren es más el dilatado, ¿no? Entonces tiene que ser gamma por el tiempo medido por el dron. Y el tiempo medido por el dron lo habíamos calculado antes, ¿no? Era, déjenme buscarlo, ¿dónde estaba? Está aquí, 4,9 L por C, ¿no? Entonces esto sería gamma por 4,9 por L y por C. Y el gamma, lo habíamos calculado, era 1,02. Y entonces esto de aquí es, ¿cuánto da? 1,02 por 4,9. 4,998. 4,9, perdón, 98. Esta es la coma. Por L sobre C. Entonces con eso respondemos la pregunta 3 que decía, ¿cuánto demoró desde el marco de referencia del tren? Bueno, lo que demoró desde el marco de referencia del dron multiplicado por gamma. Al final son puras multiplicaciones, divisiones, restas, no son más que eso, ¿no? O sea, lo importante es tener los conceptos claros, si no, los cálculos son tan sencillos que en realidad son irrelevantes. Lo relevante aquí es saber qué calcular y cómo calcular, y para eso hay que tener conceptos claros, ¿no? ¿Dudas, preguntas o comentarios? Ya, vamos a ponerle pausa entonces a la grabación.